Señor, te glorificamos en esta reunión, Señor, de iglesia. Proclamamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Dedicamos este tiempo a ti, Señor, porque tú eres la razón de esta reunión, Señor. Esta reunión no se trata de nosotros, se trata de ti, Jesús. Te ponemos como el centro, como el primer lugar, Señor. Toma tu lugar, Señor, en esta reunión. Glorifícate, Señor. Sé exaltado. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu precioso nombre. Señor Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación, solamente en el nombre de Cristo. Hoy te invocamos, Señor. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti y te llamamos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Desata nuestra lengua, Señor, si está atada. Desata la lengua de los mudos, Señor. Endereza los pies de los cojos para que podamos exaltarte. Aún nuestras manos para adorarte, Señor, levantarlas a ti, Jesús. Abre los ojos de los ciegos para poder ver tu gloria. Abre nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, para poder oír la voz del Espíritu que nos habla de ti, Señor. Desata nuestra lengua para adorarte, Señor, para proclamar tus maravillas y tu majestad, Señor, para proclamar a todo aquello, Señor, que hemos visto y palpado de ti, Señor. Bendito eres, Señor. Glorifícate en esta reunión. Glorifícate en esta casa, Señor. Te proclamamos, Señor Jesús. Proclamamos tu nombre. Quiso, 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 quiso. Y bendecimos hoy. Damos gloria hoy a tu nombre, Señor. Quiso, quiso, quiso. Te glorificamos, damos gloria a ti, oh Señor. Signo de alabanza, glorifica a Dios, porque Él es signo de alabanza. Oh, glorifica a Dios, porque Él es signo de alabanza. Solo Él es digno. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh, glorifica a Dios, porque Él es digno de alabar. Oh,
eres digno, digno de alabar. Es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén, Señor Jesús. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Amén, Señor Jesús, entre las nubes. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Una vez más, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Proclamamos hoy tu grandeza, tu nombre. Tú eres el Señor, tú eres el Señor. Solo tú, solo tú. Cristo es el Señor. Tu rodilla se doblará y todo ojo le verá. Señor, todo ojo te verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén, Señor, para gloria del Padre. Toda
rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Una vez más, toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. 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 Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá. Entre las nubes, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Toda rodilla se doblará, todo ojo le verá. Amén, Señor Jesús. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. 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 Para gloria del Padre. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Y Él reinará y vendrá a juzgar la tierra. Que aquí Él volverá con poder y gran gloria. Día terrible, día grande, es el día del Señor. Oh, día grande y terrible, cuando vuelvas entre las nubes, tu rodilla se doblará, todo ojo te verá. Aún tus enemigos se inclinarán ante ti, Señor. Toda lengua confesará, Cristo es el Señor. Amén, todos proclamarán tu nombre en toda la tierra. Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá. Amén, Señor Jesús. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Amén, Señor Jesús. Todos te proclamarán, Señor. Todos, Señor, todas las naciones se inclinarán ante ti, Señor. Tus enemigos se rendirán para siempre. Se inclinarán ante ti, Señor, y toda la tierra y toda tu creación proclamará que tú eres Señor. Y reinarás por los siglos de los siglos. Vendrás con poder y gran gloria. Con el resplandor de tu venida destruirás al impío. Con la espada de tu boca destruirás toda la maldad en la tierra, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito eres, Señor. Te proclamamos, Señor.
junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Marcharé hasta la tierra a conquistar. El Señor marchando, el Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Su gloria en nuestras vidas brillará. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Su gloria en nuestras vidas brillará. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Una vez más el Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Amén. Su gloria en nuestras vidas brillará. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Su gloria en nuestras vidas brillará. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Su gloria en nuestras vidas brillará. En mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo,
Andaremos ante su presencia, su gloria en nuestras vidas. Amén, Señor Jesús. Tu iglesia alumbrará con tu gloria. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Amén, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor. Toma la tierra, Señor. Toma lo que te pertenece a través de la iglesia, Señor. Tú nos has puesto para conquistar la tierra, Señor. Y tú lo harás a través de la iglesia, Señor. Mediante la gloria, Señor, que se establece en esta casa. Cuando tu Shekinah venga, Señor, inunde esta casa, Señor. Tú conquistarás la tierra, Señor. Toma la tierra, Señor. Toma esta ciudad de Zacatecas, Señor. Tú eres nuestro capitán, Señor. Tú eres el que va delante de nosotros. Tú eres el Rey, Señor. Y la tierra te pertenece, Señor Jesús. El Señor marchando va, y su pueblo junto a Él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Amén, Señor Jesús. Su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá. Marcharé hasta la tierra a conquistar. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia, su gloria en nuestras vidas. En mi vida el capitán es Cristo. Andaremos ante su presencia. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Marcharé hasta la tierra a conquistar. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor. Toma la tierra, Señor. Toma lo que es tuyo, Señor. Toma lo que te pertenece, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Toma tu lugar, Señor, como Rey en esta iglesia. Toma tu lugar como Rey, Señor, en esta ciudad. En el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, hágase tu voluntad. Padre nuestro, en el cielo, santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, hágase tu voluntad, como en el cielo también. En la tierra venga tu reino, como en el cielo también. En la tierra venga tu reino.
santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto. Amén, Señor. Hágase tu voluntad Como en el cielo. como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos, tuya es la gloria. Para siempre tuya es la gloria. Por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el dominio, tuya es la gloria por siempre. Amén. Como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino como en el cielo también en la tierra. Venga tu reino. Amén, Señor. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. Como es en el cielo, así también en la tierra. Así como en el cielo hay alabanza día y noche, Señor, que así también aquí en la tierra hay alabanza a tu nombre día y noche, Señor. Señor, que en esta casa donde se invoca tu nombre, venga tu reino, Señor, y se establezca para que tú tomes la tierra que te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús, escucha esta casa, Señor. Escucha esta casa, Señor. Y responde, Señor, en el tiempo correcto. Bendecimos tu nombre, Señor. Te glorificamos. Proclamamos que tú eres Dios sobre todo, Señor. Tú mereces la preeminencia en todo, Jesús. Bendice el tiempo, Señor, de la palabra, Señor, que se va a predicar. Que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. En tu nombre, Cristo. Amén.
Pues hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, pues gracias a Dios estamos reunidos una vez más en el nombre de Jesucristo. Y bueno, vamos a pedir la ayuda de Dios para platicar algunas cosas. Señor Jesús, exaltamos y glorificamos tu precioso nombre. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo habita la plenitud de la deidad y nosotros, tu iglesia, somos completos. Señor, te damos gracias porque has prometido, Señor, que en el lugar donde se ora a ti, en el lugar donde se invoca tu nombre, en el lugar donde podemos levantar nuestras manos, orando, suplicando, pidiendo, Señor, tu perdón y tu ayuda, Señor, tú estarás atento, Señor, a esa casa. Señor, con tus ojos abiertos y tus oídos atentos al clamor de tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, porque día y noche tus ojos están abiertos a nuestra oración, a nuestro clamor. Y pedimos hoy en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que bendigas el tiempo de comunión con tu palabra, que bendigas este tiempo de comunión con las Escrituras. Las Escrituras han sido inspiradas por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y pedimos, Señor, que nuestra vida pueda ser animada y edificada, Señor, para que tú tomes más posesión de esta tierra. En el nombre de Jesús, bendecimos tu precioso nombre, Jesucristo, y te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Señor, sé glorificado, que tu nombre sea exaltado y que tu palabra crezca también en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, vamos a Primera de Reyes, al capítulo 8. Hemos hablado de esta oración que Salomón realizó a Dios y cómo este hombre pues pudo pedir algunas cosas específicas que son muy interesantes, porque parte de aquella oración que levantó Salomón, pues probablemente él no pudo ver el resultado de muchas de sus oraciones, de esta oración del capítulo 8 de Primera de Reyes, pero algo que sí podemos saber es que su oración fue escuchada por Dios. ¿Por qué razón? Porque él dijo, es algo que ha cautivado mi corazón dentro de este capítulo 8 que hemos hablado, del versículo 41 al 43, donde Salomón oraba a Dios y decía que los extranjeros escucharían de tu gran nombre. Dice, de tu mano fuerte, de tu brazo poderoso, y entonces vendrían a esta casa a orar delante de ti, y el clamor que ellos levantaran, tú le responderías desde el cielo. Y hemos nosotros, amados hermanos, escuchado del gran nombre de Jesucristo, su nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y nosotros también hemos no solamente venido a su casa, sino ahora formamos parte de esa casa que es la iglesia, y ahora podemos levantar nuestra voz, podemos cantarle, podemos clamar, podemos orar, podemos invocar su nombre, y Dios ha prometió que aún nosotros los extranjeros podríamos recibir la respuesta a nuestra oración. Así que Salomón tal vez no podía visualizar completamente este cuadro, pero nosotros podemos ver que la palabra de Dios se cumple porque escuchamos el gran nombre de Jesucristo. Y aquí estamos como respuesta a ese gran nombre que hemos escuchado. Y bueno, hay muchos tesoros en su palabra. Realmente estoy sorprendido por todo lo que Dios nos puede revelar en las Escrituras, por la riqueza que hay en su palabra. Y hoy quiero terminar este capítulo 8. Quiero ser breve para terminar el capítulo 8 y ver algunas cosas del versículo 9, solamente unas pequeñas cosas del capítulo 9, para ya ir cerrando pues este largo capítulo de la vida de Salomón. Hemos hablado de cómo él fue un hombre sabio, cómo subió al reino, cómo él pudo edificar la casa de Dios. Tal vez la manera en la que la expuse a esta iglesia no sea como el orden correcto. Ya analizándolo, ya viéndolo desde ahorita, tal vez tuvimos que primero haber hablado del reino, después de la sabiduría y finalmente terminar con la edificación de la casa. O no sé si así lo hice, pero bueno, el punto aquí que es interesante todo lo que hemos visto. Salomón, sin duda alguna, es solamente un ejemplo de lo que en las cosas positivas que llevó a cabo es un reflejo de la realidad de Jesucristo. Recordemos
que en Mateo capítulo 12, versículo 42, Jesucristo dijo: he aquí más que Salomón en este lugar. Alguien que es superior en extremo a Salomón está delante de ustedes, yo, el Señor Jesucristo. Y Jesucristo es el verdadero Salomón, Él es el hijo de David. Cada vez que nosotros, amados hermanos, leemos ahorita que estamos, espero que estemos con el programa de lecturas, que ninguno se quede rezagado, que todos estemos leyendo la palabra de Dios. Cuando escuchemos este clamor de las multitudes o de algunos enfermos, de algunos ciegos, de algunas personas, cuando le decían a Jesús: Jesús, hijo de David, sabemos quién es el hijo de David, es Salomón. Y el verdadero Salomón, o quien es más que Salomón, es Jesucristo. Amén. Es una proclamación que nosotros en adoración podemos llevar a cabo, decir: Jesús, hijo de David, entendiendo que el hijo de David es Salomón y el verdadero Salomón es Jesús. Qué tremendo, amén. Bueno, vimos esta última parte del versículo 54 al versículo 61. Hasta ahí vimos la última vez, donde Salomón otra vez bendice al pueblo de Dios, bendiciendo a Dios. Y vimos algunas cosas muy interesantes, ¿no? Como aquella que con la edificación de la casa de Dios, esto es algo sorprendente, es algo maravilloso también que la Escritura nos revela. Cuando el templo fue finalmente edificado, entonces esa tierra fue conquistada para Dios. Y cada vez que nosotros participamos en la edificación de la casa de Dios, confesando su nombre, eso es algo que nunca se nos debe olvidar, amados hermanos. Nunca, el confesar el nombre de Cristo. Y confesar el nombre de Cristo no solamente implica abrir nuestros labios, que para muchos es mucho pedir. Pero no solamente es eso, es levantar nuestras manos, es danzar, es poder aplaudir, es poder exaltar el nombre de Cristo, alabarle, glorificarle, cantar, en fin, invocar su nombre. Eso es confesar el nombre de Cristo. Es interesante, amados hermanos, porque miren, una lectura que estábamos teniendo en casa, estamos leyendo Romanos, y me impresionó, fíjense, nada más quiero hacer este pequeño paréntesis. Aquí en Primera de Reyes, capítulo 8, en el versículo 33, Salomón habló de esto: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos, dice, por haber pecado contra ti, dice, y se volvieren a ti, número 1, y confesar en tu nombre. Eso es el énfasis que hemos estado colocando en estas últimas reuniones: confesar tu nombre. Dice, y oraren y rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, etc. Y esta misma frase, confesar tu nombre, la encontramos en este mismo capítulo, en el versículo 35. Ahí también otra vez, confesar tu nombre. Bueno, es interesante esto, porque leyendo Romanos, déjenme ver si encuentro ese versículo. El apóstol Pablo habla de esto igual, de confesar el nombre de nuestro Dios. Así textualmente como lo estamos leyendo en Reyes, en la epístola a los Romanos, porque es otra epístola, el apóstol Pablo habló de esto. Déjenme ver si lo encuentro, porque de verdad que cuando lo leí me sorprendió, y de hecho pudimos platicar un poquito en casa en relación a eso. ¿Te acuerdas, Ivana? ¿Cuál versículo era? Capítulo y versículo. Déjenme ver si lo encuentro rápido aquí. Ya. Es Romanos 10. Y fíjense, hemos hablado de invocar el nombre, y este capítulo 10 está impresionante porque habla de eso, de invocar el nombre de Cristo. O sea, Dios está confirmando esto, y ahorita se los comparto a ustedes. Aquí Pablo en este capítulo está hablando de esto, de invocar el nombre de Jesús. Miren, vamos a leer rápidamente del versículo 6, vamos a leer en adelante. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Qué tremendo. Para confesar el nombre de nuestro Dios, su palabra está cerca de nosotros. Dice, cerca está, cerca de ti está la palabra, versículo 8.
en tu boca y en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso les digo, cuando una persona no canta a Dios, cuando no abre sus labios, es porque en el corazón hay algo, amados hermanos. El corazón y la boca están ligados. De la abundancia del corazón habla la boca. Si estás lleno en tu corazón de Cristo, no puedes bloquear esta fuente de agua viva. No puedes ponerte un tapón, ¿no? Para no glorificar el nombre de Cristo. No puedes. Es algo inevitable cuando estás en tu corazón lleno de Cristo. Es algo que fluye, amados hermanos. Es algo que se da. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. De nuestro corazón fluye una alabanza, una adoración, una gratitud a nuestro Dios. Si no hay palabras que expresen una alabanza y una glorificación a nuestro Cristo, seguramente es que no somos una fuente que salte para vida eterna. Tal vez una fuentecita que está seca. Y tenemos que pensar y examinar nuestras propias vidas a la luz, no de lo que yo digo, sino de lo que dice la Biblia. Entonces, si yo no abro mi boca en un tiempo de alabanza, si yo no soy una persona que confiese a Cristo, que lo invoque, que le cante, aunque pueda levantar mis manos, hay algo en nuestra vida. Y tenemos que ser muy sinceros delante de Dios y examinar nuestras vidas, porque algo no está funcionando y es algo externo, es algo visible que deja ver algo interno. Es algo con seriedad, amados hermanos, lo que estoy diciendo. Y bueno, aquí dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos, ahí está la confesión. ¿Sí? Como Salomón habla de confesar el nombre de Cristo. Otra vez, Primera de Reyes 8, versículo 33 y versículo 35. Ahí encontramos esta frase, confesar tu nombre. Confesar tu nombre. Y Pablo dice en Romanos 10:9, dice que si confiesas con tu boca, qué tremendo, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Habla de la confesión del nombre de Cristo, amados hermanos. Entonces, aún el apóstol Pablo nos puede enseñar que la confesión del nombre de Cristo produce salvación. Necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvos de muchas cosas, en primera instancia de nosotros mismos y después de muchas otras cosas, pero el Señor nos ha dicho esto, necesitamos aprender a confesar su nombre con nuestra boca. Con nuestra boca, aquí no dice con tu pensamiento o con señas. Bueno, si eres sordomudo, pues es válido y Dios la prueba. Pero de lo contrario, amado hermano, tenemos nuestra boca, amados hermanos, es un miembro en nuestro cuerpo que Dios lo ha colocado con el firme propósito de exaltar, glorificar su santo nombre. Entonces, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, seremos salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra vez, confesar con nuestra boca. Se confiesa con nuestra boca para salvación. Qué tremendo. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia, etcétera. Y luego dice el 13, el 12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, dice, es rico para con todos los que le invocan. ¡Qué tremendo! El Señor es rico para con aquellos que invocan su nombre. El Señor espera enriquecernos cuando abrimos nuestros labios e invocamos su nombre. Bueno, es lo que la Escritura nos dice. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y eso está durísimo. Durísimo para ti, para mí, porque tú y yo decimos que creemos en el Señor.
Si creemos en el Señor, tendríamos que invocar su nombre. Pero, dice aquí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Los que no creen, pues no lo invocan porque no han creído en Él. Pero si tú has creído en Cristo, tienes que invocarle. Debemos invocarle, porque hemos creído en su nombre. Qué tremendo, hermanos. Esto de no invocar el nombre de Cristo es para aquellos que no creen, pero si tú crees, tienes que invocarle. Bueno, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues es lógico, quienes no creen, pues ¿para qué abrir sus bocas? Mucha gente, aún siendo cristianos, son fanáticos del fútbol, que cuando su equipo favorito, su goleador, anota un gol, pueden hasta desfigurarse para celebrar esa anotación. Hasta muchos se quitan la playera, ¿sí o no? En los estadios, ahí en Toluca, aunque haga un frío del demonio, porque son los diablos rojos del Toluca, ¿no? Ellos no les importa y ahí están todos medios panzoncillos, pero celebran y no les importa. ¿Por qué tú y yo no podemos invocar el nombre de Cristo? ¿Por qué no podemos aplaudir? ¿Por qué no podemos levantar nuestras manos? Hay algo que nos está frenando y es que seguramente nuestro corazón está seco. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y dice que confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cómo invocarán si no han creído? Pues tiene lógica, por supuesto. Tú puedes ver el estado de un cristiano en relación a lo que habla. Porque esto revela lo que hay dentro. Bueno, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, en cuanto a la predicación de la palabra, Dios ha sido de verdad muy rico para con nosotros. Qué tremendo. Entonces, podemos ver esto, amados hermanos, como aún el apóstol Pablo, es lo que quería citar aquí de Romanos, principalmente, como él también habló de confesar con nuestra boca el nombre de Cristo. Qué tremendo. Confesar su nombre. Es lo mismo que Salomón oró. Y aquí lo vemos en Romanos. El apóstol Pablo también confirma este hecho tan importante de confesar el nombre de Cristo. Y Pablo dice, para que podamos ser salvos, para que podamos disfrutar de las riquezas de aquellos que invocan su nombre. Bueno, en fin, pudimos hablar de eso, amados hermanos, y cómo cuando nosotros confesamos el nombre de Cristo, entonces la iglesia es edificada. ¿De qué manera? Porque bendices a Dios y bendices al pueblo de Dios. Y el pueblo es edificado entonces. La iglesia es edificada como Salomón edificó este templo, y entonces la tierra es conquistada para nuestro Cristo. Bendito su nombre, hermanos. Bueno, en fin, hablamos algunas cosas ya para finalizar esta oración pública de Salomón delante de todo el pueblo, y cómo Salomón entendía que era importante el tener un corazón como el de su padre David. En fin, cómo las oraciones que nosotros hacemos están pegadas a nuestro Dios, y Él en cada cosa en su tiempo cumple con aquello que hemos orado. Bueno, vamos a ver esta última parte del capítulo 8, del versículo 62 hasta el versículo 66. Solamente quiero citar algunas cosas aquí para finalizar este versículo. En el versículo 63 se nos habla de este Salomón. Bueno, vamos a leer el 62. Dice, entonces el rey, dice, y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Dice, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron al rey, así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. O sea, después de esta oración de Salomón, después de que se terminó el templo, Dios llenó ese lugar con su gloria Shekinah. Salomón ora y después comenzó a ofrecer sacrificios de paz, nos dice aquí la escritura, y otros sacrificios más. Y nos da una cantidad
muy, pero muy vasta, amados hermanos. Era asombrosa la cantidad de sacrificios que se ofrecieron en aquel día. Nos dice aquí que fueron 22,000, versículo 63. Dice, ¿cómo, Lupita? 22,000 dice, ¿no? Y luego dice, y 120,000 ovejas. O sea, fue una cantidad, imagínense esa cantidad de animales para sacrificar. O sea, primero fueron 22,000 bueyes y luego 120,000 ovejas. O sea, imagínense, fue una cantidad muy, pero muy vasta para poder, dedicar este templo a Dios. Bueno, la dedicación del templo de Dios o de la casa de Dios, podemos ver esta cantidad de sacrificios que se ofrecieron, y estos sacrificios no se comparan con aquellos que ofreció anteriormente Salomón cuando Dios se le apareció en Gabaón. ¿Se acuerdan? Ahí Primera de Reyes capítulo 3. Cuando Salomón sube a Gabaón, a ese lugar alto, y comienza a ofrecer sacrificios a Dios, le ofreció mil sacrificios ahí, nada más, 1,000 animalitos. Y eso fue cuando Dios se le aparece en un sueño, le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, ¿de acuerdo? Y es donde Salomón pide sabiduría. Entonces en aquel momento Salomón ofrece 1,000 sacrificios. Pero para este entonces, ya cuando la casa está terminada, la gloria de Dios llenó ese lugar, entonces Salomón, no sé, amados hermanos, dijo, Dios está aquí con nosotros, vamos a sacrificar no 1,000, ni siquiera 2,000 o 3,000, sino vamos a sacrificar a Dios 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. O sea, fue algo vasto, muy, muy vasto lo que ofreció ahí. Esto coincidió, como ya habíamos visto anteriormente, con la fiesta de los tabernáculos, esta fiesta que Israel celebraba en el mes séptimo. El mes séptimo era un mes de muchas celebraciones para Israel. El día de las trompetas, de la expiación, y terminaba con la fiesta de los tabernáculos. Entonces era un mes completamente, casi en su totalidad, de celebraciones a Dios, el mes séptimo, ¿sí? Y entonces este mes, acuérdense que Salomón construyó el templo en 7 años, pero él digamos que terminó de dedicarlo hasta 11 meses después. ¿Se acuerdan? Vimos eso, 11 meses después. ¿Por qué? Porque seguramente fue intencional Salomón en dedicar el templo de Dios con esta celebración de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo en Israel era una fiesta, hermanos, era una celebración, era un gozo, era un regocijo. Se celebraba la fiesta de las trompetas, de la expiación, y finalmente el de los tabernáculos. Y entonces Salomón hizo que coincidiera esta celebración, específicamente la de los tabernáculos, para que en ese momento pudiera ofrecerse todo esto a Dios. Así que era un tiempo de fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y esta fiesta, según nos dice aquí la Biblia, se extendió por 7 días más. O sea, era una ocasión especial para extender esta celebración. Así que así lo hizo. Entonces, fue un tiempo de mucho regocijo, de mucha alegría entre los ciudadanos de Israel, y bueno, todos estaban alegres. Fue un evento memorable para todo Israel, así que todos estaban de verdad muy, pero muy contentos. Aquí nos dice el versículo 66, dice, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, dice, alegres y gozosos de corazón, dice, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo Israel. O sea, todos estaban alegres, todos estaban con gozo de corazón por todo lo que Dios había realizado en Israel. Había paz, había un tiempo de tranquilidad, el templo había sido edificado, la presencia de Dios había llenado ese lugar. O sea, todo estaba bien. Tenían un nuevo rey, un rey que era hijo de David. David fue un hombre muy amado en el pueblo de Israel, y ahora uno de sus hijos, lleno de sabiduría celestial, estaba ocupando el trono. Entonces todos estaban alegres, todos estaban gozosos, todos estaban disfrutando una alegría, un entusiasmo muy grande por todo lo que estaba sucediendo en la nación de Israel. Qué tremendo. Esta última frase del versículo 66 es muy interesante, porque
aquí el autor, el que escribió esto de Reyes, habla de los beneficios de Dios que había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Aquí se menciona otra vez David, y esto es muy interesante porque el hecho de que en esta dedicación del templo terminara con esta frase de David, ¿sí? Se menciona a David, es porque David tuvo en su corazón este deseo, amados hermanos. Recuerden que ya hemos hablado mucho de eso. David tuvo el deseo de edificar la casa a Dios. Bueno, ya estaba ahí, el deseo del corazón de David, ahí estaba ya. Dios lo había aprobado. ¿Por qué? Porque su gloria había llenado ese lugar, había paz, Salomón estaba ocupando el reino, o sea, todo estaba marchando perfectamente bien. Y este David, amados hermanos, pues tuvo este deseo en su corazón, y aquí se podía ver la culminación de ese deseo que él tuvo. Y déjenme decirles que ese deseo de David se ha prolongado hasta nuestros días, porque somos la iglesia de Cristo. David tal vez tenía como ese anhelo de un lugar para que Dios morara, y decía pues algo aquí físico donde Dios pueda morar, y por supuesto que fue edificado, ¿no? Lo edificó Salomón, pero Dios veía más allá de ese deseo. Veía que ese deseo de David iba más allá de un edificio físico. Era un edificio espiritual, el cual somos nosotros y el cual trascenderá a la nueva Jerusalén. ¡Qué tremendo! Entonces, este deseo, amados hermanos, cuando este deseo también está en tu corazón, cuando está en nuestro corazón, entonces Dios dice, pues aquí está la casa edificada, pero todavía hay más para extendernos. Así que es interesante que se termine este capítulo citando nuevamente a David, porque en esta dedicación del templo termina donde la historia del templo comienza, o sea, con David. Con David es interesante, quien tuvo este deseo en su corazón. Bueno, vamos rápidamente al capítulo 9. De este capítulo solamente quiero enfocarme en los primeros 9 versículos, y de estos versículos solamente algunas cosas que vamos a ver. Y lo más probable es que ya pasemos al siguiente en la genealogía de Jesucristo, que sería el hijo de Salomón, llamado Roboam, pero eso ya lo veremos seguramente el domingo. Pero bueno, entonces aquí en Primera de Reyes, capítulo 9, del 1 al 9, pues Dios se le aparece nuevamente a Salomón. Es interesante, la primera ocasión fue ahí en el capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3, cuando Salomón está en Gabaón, está haciendo estos 1000 sacrificios. Dios se le aparece en una visión, en una noche, en un sueño, y pues bueno, ese fue el primer momento. Y en este capítulo 9 podemos ver la segunda ocasión en la que Dios se manifiesta a Salomón hablándole, y vamos a leer estos versículos rápidamente. Dice, cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, dice, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, dice, Jehová apareció, qué tremendo, dice, a Salomón la segunda vez, dice, como le había aparecido en Gabaón, dice, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Este versículo 3 es un tesoro. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente se apartan de mí ustedes y sus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fueran y sirven a dioses ajenos y los adoran, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que es santificado a mi nombre, dice, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que está
que estaba en estima, cualquiera que pase se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Dice: por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Bueno, entonces, esta aparición de Dios fue cuando Salomón terminó de construir la casa de Dios. Bueno, entonces, cuando Salomón acabó esta gran obra, magnífica por excelencia, la casa de Dios, ¿sí?, y algunas otras edificaciones, dice el versículo 2 que Dios se le apareció por segunda vez. Entonces, Dios estaba visitando a Salomón. Es decir, Dios, así como podemos ver en el anterior momento en el que Dios se manifestó o se le apareció a Salomón, podemos ver que aquí estaba sucediendo la segunda ocasión. Dios estaba visitando a Salomón. Dios estaba haciendo acto de presencia, ¿sí?, allí con Salomón. Dios estaba visitándolo, se le estaba manifestando, y para anunciarle algo muy importante. ¿Qué es lo que Dios le iba a anunciar? Bueno, que Dios había escuchado su oración. Y esto está impresionante, hermanos. O sea, toda la oración de la cual hemos hablado del capítulo 8, toda esa oración tan larga, ¿sí?, de Salomón, nos dice el capítulo 3 que Dios se apareció a Salomón para decirle: Salomón, yo escuché tu oración y tu súplica. Qué tremendo, amados hermanos, que Dios se le haya visitado a Salomón, que Dios se le haya aparecido, que Dios se le haya manifestado para anunciarle que su oración había sido escuchada. Esto fue algo tremendo por parte de Dios. O sea, ni siquiera, pensemos en un hombre tremendo en la Biblia, como Daniel, ¿de acuerdo? Daniel oraba a Dios, ¿de acuerdo? Pero para que Daniel supiera que su oración había sido escuchada, Dios le mandó un ángel, ¿no? Pero aquí a Salomón, Dios mismo se le manifiesta, Dios mismo lo visitó, Dios mismo buscó a Salomón. Eso está tremendo, eso es una bomba. Dios buscó a Salomón para decirle: Salomón, tu oración que has hecho en relación a esta casa que ha sido edificada, y déjame decirte que yo escuché toda tu oración y así haré. Conforme a lo que tú has dicho, Salomón, ojalá que no se distorsione lo que voy a decir, pero lo que tú has orado, Salomón, yo me someto a lo que tú has dicho, Salomón. Cada vez que se reúnan en esta casa y oren a mí y clamen a mí y me invoquen y levanten sus manos y supliquen y clamen, yo desde el cielo responderé. Yo les voy a responder. Así que podemos ver que Dios estaba visitando a Salomón, lo estaba buscando, se estaba manifestando a Salomón y le estaba diciendo: he escuchado tu oración y así como has dicho, será Salomón. Qué tremendo, amados hermanos. O sea, este pasaje no es poca cosa, que Dios se haya manifestado a Salomón por segunda ocasión. Entonces, la primera vez ya lo cité anteriormente, pero fue cuando Salomón ofrece estos 1000 sacrificios y Dios se le manifiesta a Salomón y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, hemos hablado de ese capítulo 3, Salomón le pidió a Dios sabiduría. ¿Por qué Salomón pidió sabiduría? Porque Salomón fue instruido por David su padre. Y David le dijo a su hijo, no solamente en Reyes y en Crónicas, en diferentes pasajes de Reyes y de Crónicas, David le dijo eso a su hijo: pide sabiduría. Y podemos ver Proverbios. Pues ¿cuál es el padre que instruye a su hijo para decir: pide sabiduría, búscalo más que las piedras preciosas, más que la plata, busca la sabiduría, haz de la inteligencia tu pariente? ¿Quién está hablando esas palabras? Pues David a Salomón. Y Salomón atendió a eso. Entonces, cuando Dios se manifiesta por primera vez a Salomón, Salomón se acuerda de su padre David y dice: mi padre me dijo que pida sabiduría. Así que él, en obediencia a su padre, pidió sabiduría. Hijos,
obedezcan a sus padres. Es el primer mandamiento con recompensa, dice la Escritura. Y para que se alarguen nuestros días sobre la tierra, obedezcamos a nuestros padres. Salomón fue instruido por su padre en muchas cosas, ya lo hemos visto, estamos cerrando ya la vida de Salomón. Entonces, Salomón fue instruido por su padre David en muchos aspectos. Te tienes que encargar de Abiatar, te tienes que encargar de Joab, de Simei que me maldijo, ¿sí? Tienes que edificar la casa, te guste o no, tú eres el encargado porque Dios me habló de ti, me dijo que tú serás el que edifique la casa, por eso te llamas Salomón, porque aún Dios me dijo cuál sería tu nombre, Pacífico, porque en un periodo de paz tú te encargarías de edificar esta casa, ¿de acuerdo? Y también fue instruido en este asunto. Pídele sabiduría a Dios. Salomón fue obediente a su padre en todo lo que le dijo. Qué tremendo. Bueno, entonces aquí Salomón es visitado por Dios. Esto está impresionante. Dios se manifiesta a Salomón. Dios buscó a Salomón, ¿de acuerdo? Y Dios, con esta manifestación, amados hermanos, con esta visita de Dios a Salomón, ¿saben lo que Dios estaba haciendo? Dios estaba descubriendo su corazón. Eso está, no sé cómo explicarlo, hermanos. Pero Dios estaba descubriendo su corazón con Salomón. Le estaba diciendo, mira, escuché tu oración. Sí, Salomón, sí, Salomón, sí. Ahora sí que Dios estaba, sí, amén. Amén, Salomón, a su oración. Dios estaba con sus ojos abiertos, con su oído atento a toda la oración que estaba levantando Salomón en la casa que él había edificado. Y Dios, cuando Salomón dice, Señor, si tu pueblo te abandona y es cautivo de otras naciones y es derrotado por otros pueblos, si ellos oran mirando hacia esta ciudad, mirando hacia esta casa que yo he edificado para ti, entonces tú escucharás desde el cielo. Y Dios desde el cielo, sí, Salomón, amén. Señor, si los cielos se cierran y no hay lluvia porque tu pueblo ha pecado, pero si tu pueblo se arrepiente y te pide perdón, entonces tú cambiarás esa situación. Y Dios, sí, Salomón, amén. Señor, si la tierra experimenta plagas y gusanos y enfermedades y peste y hambre y este tipo de cosas, porque tu pueblo ha pecado contra ti, pero si se arrepienten y tú los perdonarás desde el cielo. Y Dios, amén, Salomón. Claro que sí. Y para que no haya duda, entonces Dios aparece a Salomón, se manifiesta y Dios se abre completamente a Salomón. Dios, aquí podemos ver, amados hermanos, que se descubre totalmente delante de Dios. Y dice el versículo 3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego. Es decir, todo el capítulo 8. Qué tremendo. Yo te escuché, Salomón. Yo te escuché. Puse atención. Mis oídos abiertos, como tú oraste, así hice yo. Así estuve atento, escuchándote y viéndote. Así que yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Qué tremendo. Entonces, vemos aquí, amados hermanos, que Dios estaba manifestando. Entonces, podemos ver que aquí Dios se le apareció a este hombre y se le estaba manifestando de esta manera. Bueno, miren, esto es muy interesante, el hecho de que Dios pueda aparecerse a nuestras vidas. Dios aquí se apareció a Salomón al inicio de su reino, y esta era la segunda vez que se manifestaba ya cuando este templo fue edificado y cuando él levantó su oración a Dios. Pero fíjense, amados hermanos, todos nosotros deberíamos tener un deseo también en nuestro corazón, al igual que Salomón. ¿Cuál era este deseo de Salomón? Bueno, que Dios pueda manifestarse a nosotros otra vez. Que Dios se manifieste en nuestras vidas, que se nos aparezca. Y cuando estoy hablando de aparecerse, no significa que de pronto, no sé, realmente si digas, ay, escuché como un oh, y de pronto algo sucedió y ahí estaba Dios. No sé, Dios lo puede hacer, ¿por qué no? Pero
no es la manera habitual en la que Dios se manifiesta en estos tiempos. El apóstol Pablo en segunda de Corintios dice, si así conocieron a Jesús, ahora ya no le conocemos así. Ya no, porque ya no le conocemos así, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está en el capítulo 5, segunda de Corintios, capítulo 5, si lees por ahí habla el apóstol Pablo de cómo ahora es diferente conocer a Cristo en ese sentido de su aspecto físico. Pero bueno, necesitamos, hermanos, tener este deseo de que Dios se nos manifieste otra vez. Queremos, como tenemos el deseo de que haya una aparición renovada de parte de nuestro Dios hacia nosotros, una manifestación fresca, una visita de Él hacia nosotros, y que otra vez nos renueve la vida, que nos anime, que nos impulse, que nos consuele, que nos conforte, que traiga paz, que nos anime. Necesitamos buscar esa manifestación de nuestro Dios. Aclaro eso, no que de pronto se te aparezca algo ahí como un espectro y ay, vi a Dios, sino es que busquemos su presencia, que Él pueda aparecerse a nuestras vidas a través de una lectura, que Él se manifiesta en nuestras vidas a través de un tiempo de alabanza, que Él pueda salir a nuestro encuentro y buscarnos cuando estamos en un tiempo de oración, cuando estamos platicando con un hermano, que de pronto podamos ver la visita de Dios a nuestra vida a través de lo que estamos escuchando, de una predicación, de un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, una plática con un hermano, que podamos ver la visita de Dios, su manifestación a nosotros. Dios me está visitando. Qué tremendo. Déjenme decirles que yo experimenté esto, hermanos. Ahora que vinieron Ezequiel y Nicté, no saben, hermanos, de verdad, qué bendición fue tenerlos en mi casa. En serio, Dios confirmando muchas cosas. No sé, fue de verdad que yo pude ahora sí recibir la visita de Dios a través de mis hermanos. En serio, fue impresionante lo que sucedió. Nos desvelamos muchas veces, por eso todavía estoy así como con los ojos medios morados, porque platicábamos muchas cosas. ¿Qué platicábamos? La palabra de Dios. Hablábamos la escritura, nada más. No hablamos de fútbol, no hablamos hablamos la palabra de Dios, y fue de verdad muy enriquecedor ese tiempo con nuestros hermanos. Pero bueno, que busquemos la presencia de Dios. Necesitamos como esa renovación, necesitamos que Dios se nos aparezca, que se nos manifieste, que nos visite para estar otra vez con algo fresco, con algo renovado, con algo vivo de Dios. Y esta aparición de Dios a Salomón nos enseña esto, hermanos. Es probable que tú puedas echar un vistazo unos meses atrás, unas semanas atrás, unos años atrás, y le des gracias a Dios por lo que has podido vivir en Cristo. Le dices, gracias Dios porque he vivido muchas cosas contigo y está impresionante por las visitas que has tenido de Él. Pero mientras nosotros le podemos dar gracias a Dios por aquellos tiempos pasados, ahora debemos buscar y pedir otra vez al Señor que otra vez nos visite. Visítanos, Señor, visítanos. Ayer me visitaste, fue impresionante lo que pude leer en Mateo o en Génesis o en Proverbios o en Salmos, pero hoy quiero tu visita. Ya se está acabando este día, ¿sí? 4 de enero del 2023, pero mañana 5 de enero, ¿sí? Que podamos otra vez despertar con esto en nuestro corazón. Señor, visítame hoy otra vez, manifiéstate a mi vida. En esta lectura que voy a tener de Mateo capítulo, 7, 8 y 9, de Génesis, no sé qué capítulos, manifiéstate a mí, visítame, háblame, renuévame, avívame, tócame, ministrate hacia mi vida. Necesitamos su visita, hermanos, necesitamos que nos visite. Qué tremendo. Entonces, vemos que podemos de pronto querer que Dios nos renueve. Queremos caminar sin desmayar, queremos pasar las pruebas aprobado con 10, ¿de acuerdo? Queremos correr sin cansarnos, queremos crecer en Dios, queremos madurar en Cristo, queremos conocerle más,
queremos que nuestro corazón sea ocupado más y más por Él, queremos la respuesta a nuestros problemas, la salud a nuestras enfermedades, caminar sin cansarnos, correr sin cansarnos delante del Señor. Entonces necesitamos su visita, necesitamos su presencia, necesitamos su manifestación a nosotros. Lo necesitamos para seguir avanzando en el Señor. Bueno, entonces vemos aquí, amados hermanos, esta situación. Bueno, del versículo 3 quiero decirles, de este capítulo 9, Primera de Reyes 9, del versículo 3 al 9, Dios es el que habla. O sea, aquí Dios es el que habla y ya vimos esta primera parte. Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿De acuerdo? Entonces, esta primera parte nos dice que Dios escuchó la oración de Salomón. Gracias a Dios por eso. Porque Dios escucha, hermanos. Dios escucha nuestras oraciones. Dios las escucha. Entonces, Dios mismo se presenta con Salomón y le dice esto: yo he escuchado tu oración que has hecho en mi presencia. Bueno, la oración de Salomón se mantuvo cerca de Dios. En Primera de Reyes capítulo 8, versículo 59, vimos eso. Vimos cómo Salomón decía delante de todo el pueblo, como también parte de esta oración. Dice: y estas mis palabras, dice, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová, ¿sí? Estén cerca de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios, de día y de noche. Y luego más adelante termina diciendo: cada cosa en su tiempo. Hablamos un poquito de esto el domingo, pero es interesante que podemos ver que es verdad. La oración que elevó Salomón a Dios, su súplica, su ruego, ¿sí?, estuvo cerca de Dios todo el tiempo estuvo cerca, y Dios le dice: tu oración y tu ruego yo lo escuché, no fui indiferente a lo que oraste, a todo lo que decías. Yo desde el cielo decía: amén, Salomón, a lo que estás diciendo. Qué tremendo. Entonces, decíamos aquella ocasión, y lo vuelvo a decir hoy, hermano, que Dios pone mucha atención a nuestras oraciones. O sea, Él no está distraído. Mientras estamos orando, Él no está distraído. Él está con sus ojos abiertos y con su oído atento a nuestra oración. Y cuando oramos, podemos ver que al pasar el tiempo, podemos decir: pues Dios ni se acuerda de mi oración. Pero no es así. Cada cosa en su tiempo. Dios tiene el tiempo para responder cada oración. Es más, puede llegar el momento en el que nosotros ya no nos acordamos de lo que oramos a Dios hace algunos años, y ya ni nos acordamos, pero Dios sí tiene esa oración, la tiene presente y está esperando el tiempo y la ocasión para ejecutar la respuesta a esa oración que hicimos. Tal vez ya nos olvidamos, tal vez oramos por algo que ya ni viene a nuestra mente, pero Dios dice: yo sí lo tengo presente, tu oración. O sea, nuestras oraciones no están en el cielo, ahí en un cuarto de tiliches de Dios. Y por acá, por acá tengo la oración de este muchacho, a ver dónde está, a ver el cuarto de tiliches, y entra y ahí están las ollas y ahí están los comales y la licuadora descompuesta. ¿Dónde está? Por aquí yo la vi. ¿Dónde está? A ver, déjame ver. ¡Ay, aquí está, te encontré! Toda polvorienta y todo el asunto. No, Dios no es así. Dios tiene nuestras oraciones todo el tiempo presentes, están pegadas, están, dice aquí, cerca. Nuestra oración está cerca de Dios, amado hermano. Tal vez, insisto, tú ya te olvidaste de aquella oración, pero Dios no. Dios dice: esta oración que hiciste, yo la tengo presente. Y estoy esperando solamente el tiempo para llevar a cabo la respuesta de aquella oración. ¡Qué tremendo! Bueno, Dios estaba manifestándose a Salomón para decirle: Salomón, tu oración está cerca de mí, así que vengo a responderte que sí, amén a tu oración. Lo que tú has dicho, así lo haré. Qué tremendo, hermanos. Qué glorioso es nuestro Dios, de verdad. Entonces, vemos que esta oración estaba cerca de Dios y Dios estaba manifestándose para aclararle
que su oración, que su ruego había subido delante de Dios y Dios lo tenía muy, pero muy presente. Ahora, aquí dice el versículo 3, dice, yo he oído tu oración y tu ruego, dice, que has hecho en mi presencia, punto, y seguido, dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado, dice, para poner mi nombre en ella para siempre, dice, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Qué tremendo. Bueno, primero Dios dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Es decir, todos sabemos que la palabra santificar, su raíz es santo y la palabra santo significa apartar o consagrar. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es, yo he consagrado esta casa que tú has edificado. Es un lugar consagrado para mí. Es un lugar santo. Es un lugar de mi exclusiva posesión. Está apartada para mí. He consagrado esta casa que has edificado, Salomón, para mí. Qué tremendo, hermanos. Dios le estaba anunciando esto a Salomón. Entonces, Dios estaba consagrando ese lugar para sí mismo, para Dios. Dios santificó la casa que Salomón edificó y la casa era, aquí hay algo importante, esta casa era una obra de Salomón. Salomón fue el que dirigió ahí todo para que se pudiera construir esta casa, pero con el poder, amados hermanos, y la inspiración de Dios. Recordemos que Dios le dio todos los planos a David y David públicamente se los entregó a Salomón delante de toda la asamblea. Entonces, por el poder y la inspiración de Dios es que se pudo construir esta casa. ¿De acuerdo? O sea, Salomón hizo la obra, pero el poder y la inspiración vinieron de Dios para llevarlo a cabo. Entonces, la consagración de la casa fue la obra de Dios. Esta fue la obra de Dios. Salomón, qué bonito te quedó, me encanta. Ahí están las columnas, ahí está Boaz y Jaquín, esas impresionantes columnas. Están las habitaciones para los sacerdotes, el lugar santísimo, están los querubines, colocaron el arca de la alianza ahí abajo de los querubines, perfecto, ¿sí? Todo está muy bien, pero sin mi presencia no sirve de nada. No sirve de nada, no funciona. Pero yo lleno este lugar para consagrarlo. Entonces, la obra fue de Salomón, pero la consagración o el que fuera un lugar santificado para Dios, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Es como tu vida o mi vida. Nuestra vida antes de Cristo era una vida común y corriente. Pero una vez que Dios viene a nuestra vida y nos llena y nos sella con su espíritu, entonces nuestra vida es consagrada para Él. Así lo podemos ver también. Entonces, Salomón, amados hermanos, podía construir un edificio, como lo estamos viendo. Podía construir perfectamente un edificio, pero únicamente Dios podía santificar, únicamente Dios podía consagrar, únicamente Dios podía purificar y llenar con su presencia ese lugar edificado por Salomón. ¡Qué tremendo! Bueno, David, amados hermanos, redacta el Salmo 127 para Salomón precisamente. Y la primera parte del versículo 1 podemos ver el cumplimiento de esto que estamos viendo en Reyes. Salmo 127, el versículo 1, la primera parte, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. O sea, el único que puede consagrar este lugar, el único que puede santificar este lugar, el único que puede llenar con su presencia este lugar es Dios. Si no, no sirve de nada. Entonces vemos que Dios estaba llevando a cabo esto. Qué interesante que David redactó este salmo para Salomón. Ese salmo fue redactado por David específicamente para su hijo Salomón. El Salmo 127. Y este salmo inicia con esta parte: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bueno, Dios le había dicho a David, recordemos esto: tú no me vas a edificar casa,
sino que yo te voy a edificar una a ti, David. Hay como un juego de palabras aquí, ¿no? Tú no me edificas casa, pero yo sí te voy a edificar una. Y aquí lo que Dios le estaba diciendo a David era, o sea, tú no me vas a edificar una casa, este templo que tu hijo Salomón ya me construyó, pero yo sí te voy a edificar a ti una casa. Y no estaba hablando del palacio de David, estaba hablando de una descendencia, de una familia, de un hogar, de una casa, ¿de acuerdo? A eso se refería Dios. Y Dios dice, a ver, David, tú no me vas a edificar casa, es decir, un edificio físico, este templo que Salomón sí construyó, pero yo voy a edificarte a ti una casa, David. Y no se estaba refiriendo a su templo, no se estaba refiriendo, perdón, al palacio de David, se estaba refiriendo a la descendencia de David. ¿Está claro? Bueno, entonces David tenía claro esto, que él no sería el que edificaría la casa, sería su hijo. Pero si Dios no edifica la casa, en vano es el trabajo. En vano. Necesitamos la presencia de Dios para todo lo que hacemos en nuestra vida. Bueno, este templo que ya estaba construido fue el sueño de David, lo sabemos, pero no lo vio David. Sabemos que Dios le dijo, tú no lo vas a construir y pues mucho menos lo vas a ver. Así que a David no se le permitió construir el templo. Entonces, sin la aprobación y sin la ayuda de Dios, ningún proyecto puede seguir adelante. O sea, necesitamos el sí y el amén de Dios para lo que se tiene adelante, nada más. En este caso, David tenía el no y el no de Dios. Tú no vas a edificar, Salomón, digo David, tú no, pero tu hijo sí. Entonces, David no, pero Salomón sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Dios es el que aprueba, amados hermanos, y la ayuda la recibimos de parte de Él. Entonces, cualquier cosa que deseamos emprender, solamente es Dios el que nos puede decir sí o el que nos puede decir no. Entonces, aquí vemos esto. Bueno, también en este versículo 3, Dios le dijo a Salomón, bueno, yo he santificado esta casa para que tú has edificado, dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Vaya frase, hermanos, mi nombre estará en esta casa para siempre. Cuando invocamos su nombre, estamos atrayendo la presencia de Cristo. Él nos visita. Es decir, cuando tú comienzas a invocar el nombre de Cristo, atraes su presencia. Entonces Dios le estaba diciendo a Salomón, voy a poner mi nombre en esta casa para siempre. ¿Cómo está el nombre de Dios en una casa cuando se invoca su nombre? ¿Cómo sabemos que el nombre de Dios está en este lugar? Porque invocamos su nombre, hermanos. Por eso. Y también en este versículo 3 dice, también Dios dijo que sus ojos, qué tremendo, y su corazón estarían en esa casa todos los días. En el capítulo 8 leímos versículos donde Salomón oraba a Dios que los ojos de Dios estarían atentos día y noche a la oración en esa casa, y sus oídos estarían atentos a la oración y a la súplica en esa casa, en el templo que Salomón edificó. Qué tremendo, hermanos. O sea, Dios nos dice, pues mis ojos están abiertos las 24 horas del día, los 365 días del año para todos ustedes. Entonces, ¿quién se anima a llevarme el paso? ¿No? Dios está moviendo esto a nivel mundial, porque la iglesia tiene que responder. O sea, Dios está poniendo su parte. Dice, mis ojos están abiertos día y noche, y mis oídos atentos al clamor, a la oración, a la súplica, al ruego que levanten desde esta casa. Bueno, entonces yo estoy listo. ¿Qué hay de ustedes? Amén, hermano. Así es, Dios espera que le respondamos. Nosotros somos una pequeña partecita de aquellos que le están respondiendo al Señor. Pequeña, pero no insignificante delante de Dios. O sea, los que vienen a la oración no se desanimen, hermanos.
sigamos insistiendo. Porque el Señor está con sus ojos abiertos a nuestras oraciones y sus oídos están atentos también, noche y día. Llegará un momento, amados hermanos, que probablemente Dios levante una oración 24/7 aquí en Zacatecas. Pero estamos poniendo ahorita las bases. Tal vez cuando esto se logre, si es que lo vemos, nos vamos a gozar, hermanos, decir, participábamos, ¿te acuerdas cuando éramos 2? Sí, pero qué glorioso, qué maravilloso fue ese tiempo. Y bueno, en fin, entonces Dios está, fíjense, con sus ojos y su corazón, hermanos. Qué tremendo. O sea, Dios aquí le responde a Salomón mucho más allá de la oración de Salomón. Salomón le dijo, Señor, tus ojos y tus oídos estarán abiertos hacia esta casa. Pero Dios dice, sí, Salomón, mis ojos y mis oídos atentos a las oraciones que se hagan en esta casa. Pero déjame decirte algo más, también mi corazón, Salomón. No solamente mis ojos, no solamente mis oídos, como tú oraste que yo hiciera. A todo lo que dijiste yo dije amén, pero déjame decirte algo más. Mi corazón también estará allí. ¡Qué tremendo, hermanos! El corazón de Dios está aquí. Una vez Irma tuvo una visión. Era esto, que cuando nos reunimos a orar, ella veía eso como un corazón que estaba latiendo. Tuvo una visión. Un corazón latiendo que esparcía la sangre por todo un cuerpo. Y Dios le enseñaba, eso es lo que están haciendo. Esa es la función de la oración también, entre otras cosas. Entonces Dios dice, mi corazón va a estar ahí, todos los días, dice ahí el versículo 3. El corazón de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre conforme al corazón de Dios que tuvo este deseo. Señor, yo quiero habitar en tu casa todos los días de mi vida. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y este hombre hizo todos los preparativos para que su hijo pudiera edificar este templo. Fue edificado y ahora Dios dice, mi deseo también se cumplió a través de este hombre David y de su hijo Salomón. Así que mi corazón estará en esta casa todos los días. Qué tremendo, hermanos. Y esa casa somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo. Somos esa casa donde Dios tiene sus ojos y sus oídos abiertos y su corazón ligado a esta casa todos los días. Amén. Qué tremendo. Bueno, ¿qué hora es, hermanos? Ok, ya voy a terminar. Denme nada más 2 minutos más y ya terminamos. Fíjense, aquí luego Dios también pone sus condiciones, por supuesto. Dice el 4, solamente quiero citar esto y terminamos. Dice, y si tú anduvieres delante de mí, versículo 4, como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Acuérdense que esto fue parte de la oración de Salomón. O sea, Dios, tú has cumplido con tus promesas. Le prometiste a mi padre que se edificaría esta casa, ya está edificada. Pero también le prometiste que habría un hombre que ocuparía tu reino para siempre, ¿no? Y que estaría reinando. Entonces Salomón como que podía ver y decir, Señor, necesito que ahora cumplas con esta promesa. Yo ya llevo en el trono 4 años más 7, 11 años con 11 meses. Es lo que llevo reinando yo aquí. O no sé si estoy haciendo mal los cálculos, pero bueno, ya llevo algunos años, pero ya está la casa, ya se cumplió tu promesa. Ahora, la siguiente parte de tu promesa a mi padre David es en relación a mí, el que ocupa el reino, el trono. Así que, Señor, pues ten misericordia de mí, ayúdame. Y Dios le está diciendo aquí, mira, Salomón, escuché tu oración plenamente. Así que si tú andas en integridad de corazón igual que tu padre David, entonces yo te voy a afirmar a ti sobre el trono. Tú vas a estar estable, firme sobre este trono siempre. Qué tremendo.
Entonces, y aún tus hijos después de ti también estarán firmes y estarán estables en el trono, siempre y cuando sean hombres íntegros de corazón, como lo fue David, tu padre. Qué tremendo. Ahora, esta integridad, amados hermanos, pues podemos decir, o sea, aquí Dios estaba demandando obediencia de Salomón en cuanto a sus leyes, sus mandatos, sus estatutos. Y sabemos que David no caminó perfectamente delante de Dios. Sabemos que se equivocó muchas veces, ¿estamos de acuerdo? Y Dios le está diciendo aquí a Salomón, ¿sí? En el versículo 4, le está diciendo, si andas delante de mí como anduvo tu padre. Entonces, ¿cómo es esto? Y David, dice Dios, anduvo en integridad de corazón. Bueno, podemos ver, amados hermanos, que David siempre fue un hombre que rectificó sus malos pasos, siempre, siempre, siempre. Siempre se humilló delante de Dios, pidió perdón y Dios siempre valoró esto. Por eso Dios llama a este hombre David un hombre conforme a su corazón, y Dios no exigía menos que eso, integridad de corazón como David, para que sigas en el reino. Qué tremendo. Es lo mismo. Entonces, aunque David, insisto en esto, se equivocó muchas veces. Bueno, entonces podemos ver esto. Y bueno, dice aquí, yo afirmaré, el versículo 6, dice, mas si obstinadamente, o sea, ya si tú, Salomón, te apartas de mí, o tus hijos, y no guardan mis mandamientos, mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, entonces, y sirven a otros dioses y los adoran, entonces sí, esa es mi condición. Si ustedes no se apartan de mí, si ustedes guardan mis mandatos, si ustedes no adoran a otros dioses, entonces todo va a estar bien. Pero si hacen esto, entonces yo voy a cortar a Israel, y esta casa que yo he santificado, que yo he consagrado, que he apartado para mí, donde está mi nombre, ¿sí? Entonces yo la voy a echar delante de mí, dice el versículo 7. Entonces Israel será un refrán, Israel será un proverbio, y esta casa, ¿sí?, que estaba en estima, pues ahora todos se van a asombrar, se van a burlar y van a decir, ¿qué le pasó a esa casa? ¿Qué le pasó a esa casa? Tristemente, hermanos, esto es lo que sucede en estos tiempos con la cristiandad. Hay mucha burla de los cristianos. Hay mucha burla. ¿Por qué será? Es por un mal testimonio que se ha dado. Es sin duda alguna, por la idolatría, ¿no? Aquí Dios le decía, o sea, si tú andas adorando a otros dioses, es algo que hemos visto en la oración, ¿no? O sea, si tú andas tras otros dioses, como es el caso de Zacatecas, pues ¿qué podemos esperar? Pero está la iglesia que estamos orando en ese sentido, pero aún la cristiandad en muchos sentidos es como un refrán y como un proverbio para mal. ¿Por qué? Porque andan tras otros asuntos y no tras lo que Dios está pidiendo. Qué tremendo. Pero bueno, entonces podemos ver que Dios también ponía como una condición, o sea, el guardar sus mandatos, sus estatutos, el no apartarse de Dios, no servir a otros dioses y adorarlos, porque si esto pasaba, entonces Dios, amados hermanos, pues aquella casa que había santificado la iba a echar. Y tanto esa casa como esa nación serían un refrán y un proverbio para todos los pueblos. Qué tremendo. Entonces Dios también advierte estas cosas, y Dios se lo dijo aquí a Salomón. Entonces Dios estaba contestando la oración de Salomón del capítulo 8, pero no era una promesa sin condición. O sea, Dios estaba poniendo condiciones. Eso debemos entenderlo, hermanos. O sea, Dios está con la mejor disposición para contestar todas nuestras oraciones y para llevarlas a cabo, y aún sus promesas, pero también se requiere nuestra colaboración. En este caso podemos ver que Dios estaba condicionando. ¿Están escuchando? Dios estaba poniendo condiciones a Salomón. Voy a hacer esto si y solo si haces esto. Dios también es así. O sea, no así como una varita mágica y todo se va a cumplir. No, Dios requiere también que nosotros colaboremos con Él. Si no, ¿cómo? Entonces Dios estaba diciendo esto. Entonces Dios estaba haciéndole una promesa a Salomón bajo una condición. Y esta condición era
lo que hemos visto aquí, que no se aparten de mí, que guarden mis mandatos, mis estatutos, que no adoren a dioses ajenos, que no los adoren, que no los sirvan. Entonces yo voy a bendecir esta casa que tú me has edificado, ¿sí? En cualquier circunstancia la voy a bendecir. Y bueno, sabemos que con el paso de los tiempos, pues con el paso del tiempo, pues tanto principalmente los reyes de Israel comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, y podemos ver el resultado de esta casa, que fue magnífica por excelencia, donde la gloria Shekinah de Dios llenó, donde Dios dijo: mis ojos, mi oración y mi corazón estarán ahí todo el tiempo, mis oídos estarán en esa casa. Podemos ver que fue quemada y derribada en los tiempos del cautiverio por Nabucodonosor. ¡Qué tremendo! Y aún tiempo antes fue profanada por muchos, aún por los propios reyes de Israel, que metían ídolos al templo de Dios y sacrificaban a otros dioses dentro del templo de Dios. Por eso Ezequiel tuvo una visión también, donde podía ver que esta gloria Shekinah de Dios abandonaba el templo. ¡Qué tremendo! Él vio esa visión, como la gloria de Dios abandonaba el templo de Dios por tanto pecado que hubo en Israel. Así que podemos ver tristemente que el resultado final de esta casa que edificó Salomón, pues fue la destrucción. Quedó completamente quemada en los tiempos de Nabucodonosor. Y bueno, Dios nuevamente tenemos fresco las lecturas de Esdras y de Nehemías, y podemos ver que Dios, después de la cautividad, 70 años en Babilonia, después de que el templo fue destruido y quemado, podemos ver que Dios despertó el espíritu de Ciro, despertó el espíritu de muchos del pueblo de Dios que estaban cautivos, y la gracia de Dios estuvo sobre su pueblo para que los medopersas, dirigidos por Ciro, dejaran salir de la cautividad a su pueblo para subir y edificar nuevamente el templo de Dios en Jerusalén. Qué increíble. Dios siempre ha tenido su mirada en ese lugar. Qué tremendo. Y ahora somos la iglesia, la realidad de aquellas cosas. Qué tremendo. Entonces Dios bendijo el templo y llenó ese lugar, esa casa, con su gloriosa presencia, pero Dios echaría de delante de su vista ese lugar si los reyes de Israel se olvidaban de Dios. Y vemos que eso fue lo que sucedió en un momento en la historia. Ahora Dios está con nosotros, está en su casa. El apóstol Pablo, primera de Timoteo 3:15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Somos la iglesia, los ojos de Dios están aquí, su nombre está aquí, sus oídos abiertos a nuestras oraciones y su corazón día y noche, todos los días. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tus promesas son sí y tus promesas son amén. Y sabemos, Señor, que tú has prometido esto y esto también tiene cumplimiento con nosotros hoy. El saber que tú escuchas nuestras oraciones, que nuestras oraciones están cerca de ti, están pegadas a ti, Señor, y que en su tiempo tú responderás. Que somos una casa que tú has edificado para confesar tu nombre, porque con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón creemos, para invocar tu nombre, Señor, porque tú eres rico para con todos los que te invocan. Señor, y en esta casa se invoca tu nombre. En esta casa, Señor, se ora a ti. Y oramos, Señor, y sabemos que tus oídos están abiertos a nuestras oraciones, tus ojos también están abiertos y tu corazón, Señor, todos los días están sobre esta casa. Gracias, Señor, te damos por ello. Te pedimos que este año que vamos iniciando, derrames y multipliques gracia para orar conforme a lo que está en tu corazón, en el nombre de Jesús, y que en el tiempo justo, Señor, tú contestes cada cosa en su tiempo, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, a las familias que integran esta iglesia local, a tu iglesia en Zacatecas, a tu iglesia en México, a tu iglesia universal. La bendecimos en el nombre de Jesús.
Y te damos gracias porque ahí está tu corazón en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.